Buenas tardes a todos. De nuevo, es un verdadero placer dar inicio a esta segunda parte de la primera jornada de la teoría de la praxis. Y es un placer para mí presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Horacio Roque Maldonado, que nos acompaña desde Argentina. Y el tema que va a desarrollar él es algunas preguntas a la teoría de la praxis. Y si me permiten, voy a leer un poco de su reseña. El doctor Horacio Roque Maldonado es psicólogo, magíster en educación superior, especialista en psicología educacional, es exprofesor titular plenario e investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, miembro de la mesa coordinadora de la Asociación Latinoamericana para la Enseñanza y Formación de la Psicología, ALFESI, y presidente de la CLATE. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Muchas gracias por su tiempo y le cedo la palabra. CLATE es Consejo Latinoamericano de Transformación Educativa. Él es el presidente. Gracias, Horacio. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están en la sala, que están participando de estas primeras jornadas de de teoría de la práctica. Qué bueno que me invitaron, qué bueno que Marco siempre me considera como una persona que puede decir algunas cosas, algunas pocas cosas respecto a esta temática tan interesante. Resulta que, como le comentaba él antes, yo estoy aquí ahora en el verano, estamos en vacaciones, y entonces, ante la invitación, me tomé la tarea de revisar un poco, ¿no es cierto?, los textos de Marco respecto a esta obra enorme que él está produciendo. Y bueno, y digo, ¿y qué podría hacer yo al respecto, no? Y dije, bueno, lo que podría hacer es algunas preguntas que yo me hago cuando leo o releo esta obra enorme, ¿sí? Y a lo mejor eso sirve para, para mucho o no, pero bueno, esa es la idea de la presentación. Yo en un momento pensaba esto, pensaba que podríamos hablar de las teorías de la praxis, las teorías de la praxis. ¿Por qué en plural? Bueno, primero porque yo creo que esta es como corresponde, como yo bien creo que tiene que suceder, una teoría que está en expansión, una teoría que va creciendo, una teoría que va diversificando, ¿no es cierto?, sus conceptos, que va diversificando sus metodologías, sus procedimientos, ¿no es cierto?, cada año con los años. Entonces, a lo mejor la teoría de la praxis de hace 30 años o de 20 años está un tanto distante de la actual teoría o de los avances de la teoría en este momento, ¿sí? Sin pensar que se han extinguido algunos núcleos centrales de la estructura de esta obra, ¿no? Entonces, digo, bueno, es como esta es una teoría de la praxis, pero no es las otras teorías de la praxis, es ser y no ser al mismo tiempo, más o menos así. Y la segunda cuestión que yo quería un poco plantear es que esto, esto es una especie de lo que estoy haciendo yo hoy, tratando de hacer yo hoy, es una interpretación de la teoría de la práctica o una interpretación de la teoría de la praxis. Esto quiere decir que a lo mejor yo no estoy exactamente, ¿no es cierto?, en lo que el autor ha procurado establecer con su teoría. Porque creo que siempre pasa algo similar cuando alguien, ¿no es cierto?, lee la teoría, los argumentos científicos o profesionales de un autor. Bueno, va más allá o más acá del autor, lo distorsiona o lo complementa en todos casos, pero nunca es, excepto que alguien esté repitiendo la obra de un autor, que eso
desde el vamos yo reniego, ¿no? Es decir, pero si uno lee atentamente, revisa atentamente, se pregunta atentamente, bueno, entonces creo que está haciendo una suerte de reinterpretación que corre por cuenta de las personas que lo hacen, en este caso, en mi persona. Por ahí yo diría, acá tenemos algo, textos, por ejemplo, o discursos, por ejemplo, de un autor, ¿no es cierto? Un autor fundante de esta obra, que es Marco Eduardo Murueta, ¿sí? Pero aparece un más o menos, ¿no es cierto? Que es lo que yo puedo agregar, o le puedo quitar, o puedo no comprender, y aparece un tercer elemento, que es un n, y n en este caso, estoy haciendo una fórmula loca ahí, es igual a Horacio Maldonado. ¿Me entiendes? Entonces, yo un poco me sitúo en esa posición hoy como un reintérprete, ¿sí? Un reintérprete de la obra de Marco Murueta en ese sentido, ¿sí? A lo mejor el autor dice, no, no, está equivocado, no va por ahí la cosa. Bueno, por supuesto que eso es responsabilidad de quien le toca, ¿no es cierto?, leer y devolver o preguntar, ¿sí? ¿Qué entendió? Yo he visto, y por eso me animaba a pensar en que podría traer acá al auditorio preguntas, ¿no? Preguntas, hay un montón de preguntas posibles en esta obra enorme que es la que produce Marco. Bueno, algunas preguntas que por ahí tienen respuestas más o menos firmes actualmente, otras preguntas que hacen referencia a asuntos eh, más o menos provisorios, ¿no es cierto?, de la teoría. Yo creo que las teorías, las grandes teorías siempre tienen avances provisorios, siempre hay cosas nuevas, siempre aparecen cosas nuevas, siempre tienen que aparecer en la dialéctica de la producción cosas nuevas, ¿sí? Entonces, bueno, pero también preguntas que sirven para pensar, ni siquiera para dar respuesta, porque a mí a veces me parece que es casi eh, una exageración pensar que todas las preguntas tienen que tener respuestas, ¿no? Para mí, buena parte de las preguntas fértiles no son para ser respondidas, sino son para pensar, ¿no? Una posibilidad, un estímulo para pensar, absolutamente, cosas, ¿no? Que a lo mejor tardan tiempo en dilucidarse ese tipo de pensamiento. Pero bueno, en eso estoy tratando de pensar con la obra de Marco como estímulo para pensar mis propias, ¿no es cierto?, ideas respecto a la psicología, respecto a la epistemología y demás. Sí, eso lo quería aclarar en un principio. Luego de eso, se me ocurrió otra pregunta que a mi modo de ver es fundamental, ¿no? Y es quién es el creador o el autor de la teoría de la praxis. ¿Sí? Yo creo que es muy difícil y es incompetente además, ¿no es cierto?, descartar la persona, ¿sí? Que produce la persona del autor de una teoría X, ¿sí? Y descontextualizar. A mí me parece que es necesaria la contextualización, indispensable la contextualización, ¿no es cierto? No solo del sujeto que está creando, en este caso Murueta, sino de eh, la producción, dónde se da la producción, el contexto desde nuestra visión epistemológica, ¿no es cierto? Contexto y contexto se influyen permanentemente de una manera extraordinaria. Dejo eso porque veo coincidencias, por ahí veo coincidencias, a veces disidencias. Con la obra de Marco yo tengo muchas coincidencias y algunas pocas disidencias, pero las tengo. Pero este punto, no sé si le parece, pero de este punto a mí me parece que el contexto es absolutamente fundamental, ¿no? Me parece que es un ápice de su obra, ¿no? E incluso yo comparo con otros autores que
a mí me han dado muchas referencias interesantes. Por ejemplo, Alain Badiou, por ejemplo, él dice exactamente eso, ¿no? Que la contextualización es un elemento central, absolutamente central de la producción de conocimientos, ¿no? Él dice, en vez de ir a la abstracción, conviene ir a la contextualización, a una contextualización cada vez mayor, ¿sí? Y a mí me parece que en alguna medida eso es lo que Marco indica, propone, establece todo el tiempo en su obra, ¿no? Y no solo entonces vamos a contextualizar la obra, sino quién es, quién es el creador. Entonces, lo que yo puedo decir así raudamente es que Marco Murueta es el creador de la teoría de la praxis y correlativamente es el autor, ¿no es cierto?, de un enorme también proyecto que está girando en Latinoamérica, que es la Sociedad del Afecto. ¿Eh? Hay una correspondencia entre la teoría y la sociedad que él pregona en sus textos, en sus discursos, en comentarios, en sus clases, ¿no? Yo tengo que decir que conocí a Marco en Panamá en el año 2011, exactamente. Sí, Alfepsi estaba haciendo en ese momento su primer congreso. Alfepsi es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología. Sí, y su primer congreso lo hizo en Panamá y ahí yo tengo la fortuna de conocer a Marco. Digo fortuna porque yo había tenido un inconveniente con los horarios, no había considerado exactamente la diferencia horaria y cuando llego a Panamá miro el programa y digo, me perdí, me perdí la conferencia inaugural y resulta que no me la perdí porque cuando llego al lugar donde se desarrollaba el Congreso, ¿no es cierto? Estaba justamente los números previos al discurso inaugural y digo, qué hermoso esto, ¿no? Que pude escuchar. Y resulta que ahí me impresionó, debo decirlo todavía con estas palabras, me impresionó el discurso. Por supuesto, yo no tenía idea quién era este colega, ¿no? Pero me impresionó su discurso contrahegemónico. Y yo digo, atrevidamente, ¿sí? En ese momento lo pensaba, y creo que lo sigo pensando ahora todavía, atrevidamente latinoamericanista, ¿no? Eso fue un impacto muy distante, absolutamente distante de los formatos usuales en los congresos de psicología, ¿no? Eh, Porque bueno, he ido mucho, soy un hombre antiguo, por no decir viejo, en la psicología, ¿no es cierto? Y he ido a cantidad de congresos y bueno, los formatos, este tenía otro aire, tenía otras miradas y cuando escucho el discurso digo, este hombre tiene cosas interesantes que decir. Chicos, yo normalmente no soy muy de ir a presentarme y esas cosas, pero me tuve que presentar con Marco y tuve que decir, estoy impresionado por su discurso, ¿no? Había cosas atrevidas ahí. Bueno, con el tiempo, con el tiempo pude conocer otras cosas de Marco, que me parece que sí, que vale la pena que yo mencione, ¿sí? Bueno, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, leyendo, digamos, casi una parte autobiográfica que Marco plantea, ¿no es cierto?, en su primer tomo de Teoría de la Praxis, y es que cuenta un poco su historia, eh, y cuenta la influencia, ¿no es cierto?, que sus padres tuvieron en él, las lecturas que sus padres, eh, bueno, tenían en el hogar y acercaban a este joven inquieto intelectual, ¿no es cierto? Y las cercanías a trabajos de Carlos Marx. Y bueno, digo, acá hay muchas cosas interesantes, ¿no es cierto? Por un lado, el sostén familiar, el sostén intelectual familiar, y por otro lado, el tipo de lecturas que Marco empieza a beber
desde pequeño, digamos, de joven, de muy joven, y después me llama la atención que no se queda como un bibliotecario ahí sentado en su biblioteca leyendo, sino que además acciona, ¿sí? Acciona fuertemente en esto de eh, trabajo político, ¿no? El matiz político, el trabajo político, la consideración política va a ser, creo yo, ¿no? Un aporte central. Él por ahí dice, casi en esos proyectos de formación, ¿no es cierto? Política está, quizás, dice, con cuidado, pero lo dice, la raíz de la teoría de la práctica, ¿no? Entonces, bueno, esto, insisto, vale que yo lo marque, por lo que decía recién, ¿no? Desde nuestra posición, texto, hipertexto y contexto van a ser decisivos en nuestra consideración. Hace años que nosotros venimos sosteniendo, afirmando y interpelando, ¿no es cierto?, aquellas concepciones que descartan, ¿no es cierto?, el contexto, ¿sí? He discutido tantas veces en la universidad, cuando uno decía, bueno, vamos a ver los factores políticos que están determinando sobre la currícula de psicología. No, 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 acá estamos en la universidad, no estamos haciendo política. Enormes discusiones, enormes polémicas. Bueno, y cuando uno lee a Marcos, por ejemplo, ¿no es cierto?, se da cuenta que tan errado no estaba y que esa concepción pulula arriba y abajo del continente latinoamericano, ¿no? Bueno, eso de contexto, por eso decía hace un rato, aquí hay una coincidencia enorme, por lo menos de la visión, con la teoría de la práctica, ¿no? Y con este hombre que yo le decía recién, Claude Bastien, ¿no es cierto?, que él dice la contextualización es la que garantiza una mejor evolución cognitiva, no la elaboración de conocimientos separados, ¿no? Del contexto. Y Moreno, otro autor que yo suelo leer, afirma, el curso de una acción depende de su circunstancia y su entorno, ¿sí? Y después dice otra frase que a mí me gustó, porque estoy leyendo, este autor ha cumplido 104 años, ¿no? Ahora, hace pocos días, y acaba de sacar un librito, ¿no? Sobre la historia, ¿sí? Y en ese librito, que tiene de 16 lecciones, dice algo que a mí me sigue pareciendo, y lo voy a traer cuando hable de la teoría de la praxis, porque dice Morin, todo debe situarse en su contexto e historizarse, incluido el contextualización e o el historiador, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante, digo, no sé qué pensará Marco, pero yo me atrevería a decir que está muy cercano a ese pensamiento, ¿no? Por ahí disiente con otros pensamientos, ¿no es cierto? De Morel, pero en eso de calificar el contexto como indispensable, ¿no es cierto? Me parece bárbaro. Cuando yo decía recién algunos rasgos del autor, ¿no? Yo en una época estudiaba, hace muchos años, 25, estudiaba mucho el psicoanálisis y en ese momento a mí me interesó mucho estudiar la historia, ¿no es cierto? La biografía freudiana, ¿sí? Para conocer cómo alguien podía producir una teoría enorme, pero contextualizándola, ¿no? Que quizás algunos autores decían no podía producir Freud nada si se desconocía, qué sé yo, los influencias que tenía la época victoriana en Europa, qué sé yo. Pero bueno, digo, vuelvo a esto, ¿no? De contextualizar. Nosotros podemos decir, eh, ¿en qué contexto produce el autor? Este autor, Marco. Y en México, por supuesto. Él habla de la periferia de la ciudad. Él habla de NEP Zaragoza, ¿no es cierto? Y habla de una ciudad emblemática como Nezahualcóyotl, Neza, ¿no? Bueno, uno ve en México esto que yo decía, una vocación política temprana, ¿sí? La influencia paterna, me parece, tengo esos pocos datos que Marco plantea ahí en la primera parte de su primer libro, ¿sí? Bueno, también Marcos da una pincelada sobre las pugnas políticas y teóricas allá por
1978, 1979, ¿no es cierto? Marco hace alguna referencia a esto, este grupo de regeneración y sus vínculos, sus ideas cercanas. Todo eso me parece muy interesante. Me parece interesante lo que él marca de la crisis del conductismo hacia 1900, más o menos 80. Sí, yo digo esto porque soy testigo. Yo llegué a vivir a México en el año 78. En el año 78 llego a México y busco en algunos catálogos si la psicología estaba, aparecía en las disciplinas sociales y no aparecía en las disciplinas sociales. Y le pregunto a un amigo mexicano, che, ¿por qué no está esto aquí? Bueno, no, porque está caracterizada entre las ciencias biológicas y ciencias de la conducta, ¿no? Y cuando leo a Marco veo algunas cosas como esta de... la crítica enorme a una línea, una teoría psicológica como el conductismo que era hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante las asambleas nacionales del PMT, asambleas populares. Estas asambleas populares, cuando yo leía el primer capítulo, bueno, después yo conozco algunas cosas de Ana, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la vocación que tiene Marcos para marcar que Ana es una alternativa social, política y demás extraordinaria. Y yo digo, mira, acá hay líneas que aparecen, ¿no? Y bueno, y eso que le decía recién, la formación y contextualización política como raíz, ¿eh? También me llama la atención esto que Marcos tempranamente también plantea como diálogos, la palabra diálogos con paradigmas diferentes, ¿no? ¿Sí? Me parece que eso vale, ¿sí? Me parece que también como contexto, tanto del autor como de la producción, la palabra alternativa, ¿no? Tempranamente, Marco piensa en alternativas, ¿sí? Es una palabra, digamos, que dice mucho, ¿no? Es decir, hay en principio, uno podría leer ahí, interpretar ahí una cierta disconformidad con lo establecido, con el establishment científico, psicológico, y él empieza a pensar tempranamente también de alternativas, ¿no? Esto es muy interesante, a mí me impactó eso. Propone el diálogo entre paradigmas diferentes. Y me gusta eso del diálogo. Hay un autor que yo suelo leer que es Bauman, y Bauman dice él que hemos perdido el arte del diálogo, ¿no? Sí, hemos perdido la capacidad de dialogar, y él lo ve como una grave situación de el malestar social, del malestar de la civilización, la falta de diálogo, ¿sí? Y la presencia cada vez más relevante de los monólogos presentados de distintas formas, ¿no? Entonces, cuando yo escucho la palabra diálogo entre paradigmas diferentes, me siento conforme, me siento, bueno, tenemos que aprender a dialogar sin hacer lo que Marco dice que el conductismo hacía, ¿no es cierto?, allá por los 80 o antes en México, donde descalificaba, ¿no es cierto?, las posiciones que no fueran inspiradas en su matriz, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, critica Marcos ahí tempranamente también esto de tener una sola teoría que derrote. A mí me parece lamentable esto de pensar las teorías como una guerra. Yo sé que pasa todo el tiempo, sé que hay guerras intestinas, sé que muchas guerras tienen que ver en el campo de la ciencia en general, no solo en la psicología, tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Bueno, y bueno, pero sé que... eh, esto de pensarlo en términos de guerra, ¿no? Derrota, una teoría derrota a la otra. Yo no creo que eso sea muy productivo, ¿no? Insisto, Marco postula el diagnóstico, perdón, el diálogo interteórico riguroso, ¿eh? ¿Sí? Aportación provenientes eh, de diferentes teorías, por eso él pone eh,
a consideración esto, el concepto de hibridación, que es un concepto que a mí me parece relevante, me parece que da lugar a muchas posibilidades de desarrollo en nuestra disciplina particularmente, ¿no? Otra pregunta que tengo yo, que me pasé, insisto, buena parte del verano releyendo por las tardes el trabajo de Marco, es la pregunta de por qué la teoría de la praxis surge en Latinoamérica, ¿no? Uno tiene que preguntar por qué. Latinoamérica, y yo me contesto, digo, Latinoamérica ha sufrido por años, insisto, Latinoamérica ha sufrido por años la colonización científica y tecnológica. ¿Sí? Más allá de que a veces escucho en reuniones con amigotes, no, pero tenemos nosotros un patrimonio, sí, pero si lo miramos en términos de la producción, es mínimo con respecto a lo que la colonización científica y tecnológica lleva a cada uno de nuestros países, por ejemplo, ¿no? Si miramos los presupuestos, no tenemos más nada que hablar. Entonces yo creo que esto ha sido así, que ha habido dos polos colonizadores, son USA, Estados Unidos y Europa, y los psicólogos, las psicólogas, se han formado y se forman, actualmente se forman en buena parte de los centros de formación y desairan, en buena medida desairan, sí, esto me duele cuando lo digo, ¿no? Desairan las producciones de la región, ¿sí? No, 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 estos morochitos de ojos oscuros no pueden producir. Qué sé yo, he escuchado tantas cosas que no quisiera ponerlas a consideración porque el auditorio se molesta, y tiene razón. Entonces, perdón, la teoría de la práctica surge en América Latina contra ese orden dominante. ¿Sí? Y su creador, estoy convencido de, entre paréntesis, que siempre se necesita alguien, ¿no? Desarrolla y propone una obra original que contribuye principalmente a la epistemología y a la psicología y, por supuesto, a la educación, donde recibirá en buen grado esta teoría, ¿no? Entonces yo digo, el esta obra, en sus distintas versiones, en sus distintos momentos, es una suerte de golpe al colonialismo científico y al colonialismo académico, porque yo creo que hay un colonialismo científico, tecnológico y también académico. Sí, académico, ¿no? A pesar de que yo he estado y hace poco en una reunión con algunos compañeros de estos grupos, decía, yo he sido un colonizado cuando era estudiante, hace 35, 40 años, y después me dediqué a colonizar, ¿no es cierto?, a mis estudiantes, ¿sí? Es una confesión así que no me duele porque es así, ¿no? Hasta que, bueno, allá en Panamá yo vi otras perspectivas y me enrolé en esto que es Alfepsi o este grupo de Clate o estas cuestiones que van surgiendo y que le permiten a uno tener algunas esperanzas respecto a, no sé, golpe al colonialismo científico y académico. Y hay que tener valor, ¿no? Valor para hacerlo. La verdad que por eso dije, siempre necesita alguien, ¿sí? Hay tiempos históricos, sí, pero alguien asume, digamos, el liderazgo, y yo creo que Marco no es solo un intelectual, ¿no? Que lo es, y agudo, sino un observador de las circunstancias de su tiempo. Sí, a mí me parece que es un mérito enorme, ¿sí? Así que Marcos va constatando que numerosos temas fundamentales no son atendidos convenientemente, ¿no? A veces a eso se lo denomina áreas de vacancia, ¿eh? De vacancia en la psicología o en la filosofía o en la sociología, ¿no? La vida cósmica, dice él, que en esos momentos él pensaba en eso, el sentido de comunidad, que después va a estar reverberando mucho tiempo en su trabajo, la integración, básicamente la integración persona, comunidad, naturaleza. ¿Sí? Me parece que eso está muy presente. La mística y las expresiones afectivas, dice, y estética de las culturas originarias de México y América. Y Marco siempre está hablando, ¿no es cierto?, de la hibridación de razas, y está hablando de las culturas pre-colonia, digamos,
¿no es cierto?, prehispánicas. Y yo me pregunté, ¿no? Porque esto de hacer preguntas es para decirlas, compartirlas hoy, pero para mí me sirven muchísimo. Digo, ¿por qué no? Porque eso lo preocupa a Marco allá, donde tienen poderosas culturas, ¿no es cierto? Como la azteca, por ejemplo, ¿no es cierto? Y no pasa en Sudamérica, en el sur de América, donde nosotros no tenemos en general organizaciones precolombinas poderosas, ¿no? Ni tenemos con, bueno, los incas, uno podría decir que los incas tienen también un extraordinario desarrollo, pero no llega al sur-sur, Argentina, por ejemplo, no llega, o Chile, tal vez Uruguay, ¿no es cierto? No llega con la potencia eh, cultural de las expresiones de las culturas originarias, ¿no? Como en México. Me parece que me sirvió para pensar, ¿por qué Marco piensa eso y nosotros no lo pensamos? Claro, porque él está arropado, está alrededor de todas esas expresiones que uno va a México y respira inmediatamente esa cultura, ¿no es cierto?, originaria, ¿no? Bueno, esos son aspectos, dice Marcos, que se requieren revisar, ¿no? Entonces, ¿por qué una nueva teoría? La pregunta es ¿por qué una nueva teoría? Le pregunto, digamos, a la teoría de la praxis, al autor y demás. Porque es una teoría que reconoce el movimiento cultural continuo, ¿no? Y yo ahí pensaba en un autor chino, un filósofo chino, quizás el más grande junto con Confucio, que es Lao Tse, ¿sí? Y él dice, lo único permanente es el cambio, ¿no? Y a mí me parece que en la teoría de la praxis el cambio es muy importante, ¿no? Y además, ¿por qué una nueva teoría? Porque el autor le imprime un profundo sentido emancipador, liberador, ¿sí? A su teoría. Y esto, yo le decía, he ido a tantos congresos y esta dimensión es escasa cuando nula, ¿no? Escasa cuando nula. Esto de pensar en la cuestión de la emancipación o la liberación, la psicología como una teoría de la liberación también, ¿no? Y postula algo para mí también central, lo venimos militando hace muchos años, la democratización, ¿no? Plantea él, de los saberes y las prácticas. Eso me parece también un argumento central que obviamente el establishment, ¿no es cierto?, psicológico no admite, digamos, ¿no? No democraticemos los saberes, hay castas aquí y bueno, las castas tienen responsabilidades y diferencias y no las mezclemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, Marcos, siguiendo itinerarios distintos a los de la academia, ¿sí? Siempre está planteando lo que yo le decía hace un rato, alternativas, ¿no? ¿Sí? El autor dice, ¿por qué una nueva teoría? Bueno, no lo dice, pero si lo dice, el autor señala que las teorías filosóficas, incluso que él domina, ¿no? Porque tiene una formación en ese campo también, y psicológicas no han logrado captar, dice él, de manera plena, ¿sí? El mundo en movimiento, ¿sí? Y sus respectivos objetos de estudio, ¿no? Es decir, hay una insatisfacción en él, plantea, leyendo, revisando las teorías, esto de que no puede captar como él preferiría que se capten, ¿no? Entonces señala los defectos, o no sé cómo decir, los límites, mejor dicho, ¿no es cierto?, de las teorías no dialécticas, ¿no? Incapaces, y yo coincido en esto plenamente con él, la dimensión histórica, ¿sí?, que va a incorporar en su elaboración cuando describe y construye la teoría de la praxis, ¿no? Nosotros sostenemos eh, lo indispensable que resulta. Siempre, hace 20 años que ponemos en nuestras clases, en nuestros discursos y en nuestros textos, ¿no es cierto? Nosotros sostenemos que resulta indispensable analizar los objetos de estudio en las coordenadas espaciotemporales, ¿no? Creo ahí que hay una coincidencia, ¿eh? Una coincidencia con los postulados, ¿no? ¿De qué se trata la teoría de la práctica? Es una pregunta así, ¿no?
enorme. Marco responde rápidamente, hay propuesta científica en psico a finales del 20, heredera de de la tradición dialéctica, ¿no? Y me parece que suscribimos esa idea, ¿sí? Me parece que él dice que se trata de una nueva manera de entender los fenómenos psicológicos, ¿sí? Él no descarta los otros, creo yo, los otros desarrollos, las otras formulaciones, más allá de sus déficits, sus límites, etcétera, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, esta es otra manera, una manera quizás más extensa, más profunda, ¿sí? De entenderlos, dice él, desde una perspectiva no positivista de la ciencia. Nosotros también hemos trabajado años y años, ¿no es cierto?, en esto de discutir, polemizar, ¿no es cierto?, con los positivistas de la ciencia, los positivistas de la psicología. Bueno, hemos gastado buena parte de nuestro tiempo universitario, nuestro tiempo de ejercicio profesional discutiendo, debatiendo, porque nos incluimos en esta línea de una psicología no positiva, una ciencia no positiva, ¿no? Y hay algo que yo quería marcar de la psicología, ¿sí? ¿De qué se trata a la pregunta, ¿no? La teoría de la praxis. Se trata de una psicología, a lo mejor el autor no lo ve así, pero yo sí lo veo, de una psicología para resistir las hegemonías, ¿sí? La obra, en general, uno podría decir, es una obra de resistencia. Resistamos desde acá, resistamos produciendo, ¿no es cierto?, ciencia o produciendo psicología para, digamos, resistir, porque el imperio es fuerte, ¿no? Y por lo menos tenemos que resistir las hegemonías y ver qué pasa después. Para forjar, ¿de qué se trata la teoría de la praxis? De forjar una psicología alternativa. Como ustedes saben, eh, el núcleo de esta teoría alternativa es la praxis, ¿no? Que es una posición dialéctica sin ninguna duda. Una teoría, como marcaba recién, que propicia los diálogos, ¿sí? Yo creo que se trata de desarrollos originales, digo yo, que complejizan, me gusta esa palabra, complejizar, de menor complejidad a mayor complejidad, ese es mi vaivén, ¿no? Desarrollos originales que complejizan, ¿sí?, la comprensión de los fenómenos psicológicos. Siempre desde, insiste el autor, de una mirada plural, de una mirada integradora, ¿sí? La posibilidad de la teoría de la praxis como una posibilidad de reprocesar conceptos previos, profundizar, complejizar, esa es un poco, ¿no? Yo, yo porque soy así, a veces inquieto, me preguntaba, porque no veía demasiadas referencias, por ahí un par de críticas, eh, ojo, no he revisado toda la obra para esta jornada, sino únicamente el libro uno que sostiene la teoría de la praxis acerca de, eh, de las teorías psicoanalíticas, ¿no? ¿Qué lugar le asigna? ¿Sí? Porque se ha oscurecido un poco esto. Le asigna la teoría de la praxis a los procesos inconscientes, que según el psicoanálisis son responsables de buena parte de la conducta humana, ¿no? El concepto de inconsciente ha sido reprocesado y resignificado por la teoría de la praxis. Son interrogantes que yo me hago. Digo porque la teoría psicoanalítica, o las teorías psicoanalíticas, debería decir, ¿no es cierto?, han producido enormes aportes a la psicología del siglo pasado, de este siglo, digo, y no, uno no puede descartarlas, ¿no? Yo he tenido a veces discusiones fuertes con esa gente que dice, no, a mí no me gusta el psicoanálisis. Pará, flaco, ¿cómo es eso? ¿No te gusta el psicoanálisis? Tenés que hablar de qué es lo que no te gusta. Además, no es un tema de gusto, es un tema de pensar cuáles son las variantes, las dimensiones, las teorías, ¿no es cierto? Cómo van dejándose atrás las teorías en el mismo psicoanálisis, cómo hay una cantidad de autores que abren el mundo, qué sé yo, ¿no? Entonces, digo, por eso me preguntaba, no lo vi, y quizás
tenga que leer más profundamente para encontrar esto de, no se puede descartar una teoría tan vasta así porque sí, no me gusta, ¿no? Y creo que vale la pena discutir al respecto. Es un tema de polémica, de diálogo, de conversación, ¿eh? También sigo preguntando de qué se trata la teoría, otros interrogantes, ¿sí? Que yo puedo verificar ahora. La teoría de la praxis procura constituirse como una teoría general para explicar los procesos psicológicos desde una óptica original y novedosa, o procura consolidar una teoría original dentro del concierto de las diversas teorías, ¿sí? Entonces, para mí hay dos alternativas. O es una teoría general, alguna gente plantea, es una teoría general. Sí, un momentito que voy a prender la luz. Ahora sí ya te vemos bien a colores. Eh, Decía, una teoría general para explicar los procesos o una teoría dentro del concierto de las diversas teorías. A mí me gusta más esa segunda opción, ¿no? Las teorías generales me recuerdan un poco a los planteos filosóficos. Yo prefiero pensar en un concierto, en una canasta, qué sé yo cómo decirlo, en una trama de producciones psicológicas, teoría, incluso con aquellas que yo no soy afín, la teoría del conductismo, las teorías conductistas seguramente han seguido produciendo cosas, yo no las leo, no me entero, qué sé yo, pero y hay un montón de concepciones teóricas que más allá de que tengan o no importancia predicamento, han seguido creciendo. Entonces yo digo, bueno, en esto del diálogo entre paradigmas diferentes, me parece que estaría bueno pensar si la teoría de la praxis se constituye una teoría general, ¿no es cierto? O es una teoría importante en el concierto de las diversas teorías que se ocupan de dar cuenta del funcionamiento psíquico de las personas o de los colectivos, ¿no? Eh, me quedan pocos minutos, así que voy a ir muy rápido. El eje, eh, me quedé pensando, ¿no? En una frase de qué se trata la teoría de la praxis, voy a abreviar, y dice por ahí Marco Murrieta, la acción práctica más conocida y que ejemplifica claramente la praxis es el trabajo. Y me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando mucho con eso, me gustaría conversarlo largamente con el autor. Por qué dice el trabajo y no el amor? ¿No? Eh, por ahí Freud hace mucho tiempo decía que la salud psíquica consistía en la capacidad de amar y trabajar. Él lo decía al revés, ¿no? Porque era un trabajador. Él decía la capacidad de trabajar y amar. Yo lo invierto, ¿no? Después leo al coreano, al filósofo coreano, Byung-Chul Han, y él dice que el trabajo se ha convertido en una herramienta, ¿no es cierto?, de control social. La productividad es un elemento de control social, ¿no es cierto?, del cual nos esclavizamos y, bueno, es largo, ¿no? Pero me quedé pensando por qué, y algún día se lo voy a preguntar, por qué el trabajo y no el amor, ¿no? Porque la acción práctica más conocida y que amplifica claramente la praxis, ¿no es cierto?, es el trabajo, ¿eh? Yo tengo mis dudas, me inclinaría por pensar que ambos son responsables de, ¿sí? ¿Por qué el amor? Ya para finalizar, ¿por qué hay cosas del amor que plantea la teoría de la praxis, que es un punto clave? Dice, si no comprendemos, dice Marco por ahí, el amor, comprendemos casi nada de lo que es la psicología, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Eh, dice, ¿por qué? Dice él, ¿por qué tiene un carácter central en la vida anímica? La psicología tiene que atenderlo y comprenderlo para que se constituya como ciencia, ¿sí? Dice, si no se comprende el fenómeno amoroso y su recíproco el odio, ahí me quedé pensando, Marco, ¿por qué recíproco, no? Si no se comprende el fenómeno amoroso y su recíproco, digo, ¿qué es recíproco?
el odio. ¿Por qué odio? ¿Hay dualismo ahí? Sí, porque por ahí no comparten, me parece, la idea de dualismo, ¿no es cierto? Pero su recíproco, el odio, ¿no? Cuando nos pongamos a conversar seguramente va a extenderme la idea. Es imposible, dice él, comprender de manera de ser y actual y de actuar de los seres humanos, ¿no? Bien, eso me quedó como una pregunta muy importante, ¿no? Eh, si no se comprende el fenómeno amoroso y su recíproco el odio, ¿sí? Él está hablando de estas dos alternativas que por ahí él dice que son parte de un mismo proceso, ¿no? Y hay otra pregunta que me quedó también muy pendiente. La teoría de la praxis define el amor como el sentir como propio lo que le sucede a otros, ¿no? En plural. Y yo me quedé pensando en este verano, que no tenía trabajo y podía pensar tranquilamente, dice, el interrogante que me surge es este. ¿A partir de qué edad, sí? ¿Qué edad se puede o puede alguien comenzar a sentir como propio lo que le sucede al otro o a los otros? ¿Sí? Es como si yo dijera, bueno, en la historia del niño, ¿dónde surge esto? Si surge en la adolescencia o cuándo surge. No es una pregunta que yo le hago, quizás, insisto, si leyera todos los textos, seguramente hay avances sobre esto, ¿no? Pero ya que estamos aquí, lo digo porque esto es un epicentro de la teoría de la praxis. Hay muchos autores y que están pensando en este tema, entonces quiero compartir esa idea, ¿no? Pregunto también, ¿es un sentimiento permanente? ¿No? Esto de sentir como propio lo que le sucede a otro. Hay momentos que yo sí pienso en eso, hay momentos que pienso todo lo contrario, siento todo lo contrario. ¿Es pendular? ¿Se extingue? Sí, yo puedo sentir como propio lo que le sucede a otros en la adolescencia, pero no en la adultez, por ejemplo, en la pareja uno, en la pareja 2, en la pareja 3, con la familia uno, con la familia 2. Preguntas que me surgen, ¿no es cierto?, leyendo estas cosas, ¿no? Entonces, y otra pregunta capciosa casi, ¿no? Preguntando sobre el amor y la teoría de la praxis, ¿sí? Porque me pasé un año, hace muchos años, por lo menos 25, en un seminario sobre el banquete, ¿no? El banquete de Platón, ¿sí? Este diálogo filosófico que explora la naturaleza, origen y propósito del amor, ¿no? Por supuesto, un año yendo una vez por semana a discutir con colegas, con amigos, filósofos, psicólogos, sociólogos, esta obra maravillosa, a mi modo de ver, ¿no es cierto?, de Platón, donde se discute casualmente el tema del amor, ¿no? Porque Marco toma a Fedro, creo, por ahí de Platón, pero digo, ¿por qué no el banquete? En algún momento, ¿no es cierto?, hablaremos de eso seguramente, ¿no? Y después hay otro tema también urticante, de modo de ver, que necesito hablar y no se puede resolver tan fácilmente, es la teoría de la praxis afirma que entre el amor filial, la amistad, el amor sexual, no dice platónico, dice sexual, no existen más que diferencias de grado, que se estructuran por limitaciones morales. Entonces, mi pregunta a la teoría de la praxis es, ¿quién, qué determina las limitaciones morales para distinguir los grados? Son las limitaciones morales, porque después hacer una segunda alternativa, ¿no? Pero eso es menos importante para mí. Pero determina limitaciones morales. Ahí hay una cantidad de elementos, una mina, ¿no es cierto?, para indagar sobre qué limitaciones morales, qué significa eso. Sí, por supuesto, da para mucho más, ¿no? Eh, y bueno, da para dialogar. Eh, Hay una simple frase preguntando la teoría de la praxis sobre la salud psicológica. Yo diría, no sé, me dio a entender que podría ser así, pero no estoy seguro. Entonces pregunto, ¿no tendría que pensar la teoría de la praxis en el diseño de una nueva psicopatología? Para mí, y también esto es motivo de conversación y discusión y polémica y bla, bla, ¿no es cierto? La psicopatología del siglo XX, ¿no es cierto?, es obsoleta.
Eso es lo que digo. Lo digo, titulo, pero ojalá algún día podamos trabajar sobre eso, ¿no? Y ahora ya para cerrar, digo dos preguntas. ¿Quiénes están, quiénes producen hoy en la teoría de la praxis, ¿no? ¿Quiénes están produciendo, investigando, difundiendo actualmente un enfoque afín a la teoría de la praxis, más allá del enorme trabajo, el colosal trabajo, ¿no es cierto?, de Marco Murrueta. ¿Sí? Porque me imagino que tendría que haber montones de gente que está trabajando, no solamente estudiando, sino investigando. Bueno, yo sé que acá hay una cantidad de ponentes esta tarde, este día, ¿no es cierto? Que seguramente están haciendo, por eso están acá invitados, pero es algo que me quedó en el teclado. Y después, otra última pregunta. ¿Se investiga desde la teoría de la práctica temáticas como, pensando en que Marcos estaba disconforme con los no estudios de aquel tiempo temprano? ¿Se está investigando el impacto de la inteligencia artificial generativa en el desarrollo de los procesos psicológicos de niños y jóvenes? También se está investigando el impacto de la inteligencia artificial generativa en los procesos educativos en los distintos niveles del sistema. Otra, se está investigando las nuevas configuraciones de género desde la teoría de la práctica. Otra, el impacto de la fake news en la configuración de la subjetividad. Se está investigando actualmente. Y para finalizar, digo, desde nuestra perspectiva, estamos viviendo un nuevo orden mundial emergente, ante el cual muchas personas no tienen conciencia. Hay numerosas evidencias de la ruptura del derecho internacional, del avance profundo del autoritarismo, de la emergencia de una época, dicen algunos autores, postdemocrática. Entonces, yo me animo a preguntarle así, casi, casi Sí. inquietamente a la teoría de la praxis, si están preocupados por este tema seguro, si están realizando investigaciones al respecto, sería magnífico para que esta teoría siga creciendo, ¿no? Bueno, disculpen si estuve muy raudo, pero Evidente. estas son algunas de las cosas que estuve pensando en este verano, en estas vacaciones, acá en la República Argentina, en Córdoba, en mi Córdoba, ¿no es cierto? Y las quería compartir con ustedes. Sí, muchas gracias por la escucha. Pues muchas gracias, Horacio. Gisela, felicitaciones, ¿eh? Déjame abrir los micrófonos porque los apago para que no haya interrupciones. Gisela. Gracias, doctor. Sí, justamente surgen muchas teorías, doctor Horacio, perdón, preguntas. Y cuando hablamos de las teorías de la praxis, no solamente hablamos de un modelo clínico. Cuando usted retomó que justamente en este libro el doctor Murueta habla un poquito de su contexto o de su vida, pues me trajo a la mente que por eso no es solo un modelo clínico, sino que sobre esa interacción del doctor y de todo lo que fue experiencias y conocimientos, desarrolla la teoría porque es dentro de un contexto histórico y social. Y también me sonó, hice aquí unas anotaciones, porque cuando usted dice resistir, justamente también cuando lees el libro, dentro de un contexto histórico y social del que habla el doctor Murueta, habla también de conciencia, acción y transformación. Como lo decía, que lo único permanente es el cambio, igual que la transformación. Y tenemos como seres humanos la capacidad consciente de elegir estratégicamente cuándo resistir, cuándo adaptarnos y cuándo transformarnos. Es por eso que también nos cuestionamos algunas pues preguntas, cosas, y creo que la teoría de la praxis en lo personal a mí se me hace muy completa, justo por eso, porque no solamente nos quedamos en replicar, sino también en producir, en crear. Voy a ver si tiene alguna duda. ¿Tiene alguna duda el auditorio? ¿Algún comentario? No, yo quería hacer uso de la palabra, Gisela. Perdón. Sí, gracias, Gisela. Bueno, es una gran contribución la que hoy nos ofrece mi amigo Horacio Maldonado. Creo que fue muy afortunado considerar que él participara en esta hora y en este día, en esta jornada.
Eh, Me llamó la atención, Horacio, un día que conversamos hace ya algunos años y me dijiste, es lo que tú estás planteando, son cosas post-marxistas, me dijiste. Y yo te dije, pues es una propuesta, ¿no? Es decir, eh, pero tenías razón en el sentido de que no nos quedábamos en una filosofía ya hecha, sino que estábamos generando. Y con estas preguntas que haces hoy, estás contribuyendo a generar pensamiento original, pues pensamiento pues original, nuevo, en el sentido no de moda, sino de simplemente pensamos. Y lo que son tus preguntas que haces, que son muy agudas todas, no podría responderlas todas en un tiempo breve que quiero utilizar ahorita la palabra, pero me parece muy buena, Salgado, de que se está grabando esto y después lo voy a repasar para poder ir pues comentando cada una de las preguntas de alguna manera. Pero pues respondería a algunas de ellas, pocas. Por ejemplo, yo no me pensé que iba a ser una teoría tan grande como la que se ha hecho. Yo empecé a visualizar ahí que no había un concepto integral para personalidad, inteligencia, conducta y que había ciertas características de los humanos y dije, bueno, y por ahí encontré el concepto de praxis en el filósofo yugoslavo Markovic, que decía que la praxis también eran los sueños y la imaginación, no solamente la acción motriz. Y me pareció eso muy interesante. Y luego me encontré esto de Nicole, de la primera teoría de la praxis, que hablaba de que en los griegos praxis era toda la acción humana, pero solamente la acción humana. Y entonces empecé ahí como un novillo y pues me metí a filosofía, a la maestría para explorar un poco más y luego al doctorado. Empecé a dialogar y a conocer a todos los autores que pude, ¿no? Desde Freud, por supuesto, hasta Lacan, Fromm, fui procesando como de ese ovillo que fuera el concepto de praxis que unía todas las facetas de la acción humana, lo fui como procesando con todos los autores que pude, todos los más importantes que considero de la psicología. Y ahí se fue desgranando la teoría poco a poco. Nunca vi que iba a llegar a ser tan grande como lo es ahora. Por ahí por el 94 y 93 encontré que la principal fuente de motivación eran los afectos, el amor, más el odio y el amor. Por eso digo, no recíproco en el sentido de ida, de una relación como de una reciprocidad entre dos personas, sino recíproco como puede ser el día y la noche, antónimo, ¿no? Es decir, lo otro, la otra dimensión, el otro continuo, porque efectivamente se hacen muchas cosas por odio, pero el odio es una forma enfermiza del fenómeno amoroso, ¿no? O sea, por eso Trump está destruyendo muchas cosas en el planeta, pero porque quiere que América sea grande otra vez. Es enfermizo, porque no se da cuenta que está conectado a América con lo que le pasa al mundo, ¿no? Eso es una visión, digamos, el problema de Occidente y ha sido la miopía o pensar que una sola mirada lo es todo. Por eso la importancia del diálogo interteórico como forma de escuchar con atención el punto de vista del otro. Y entonces el tomar los diferentes contextos y poderlos integrar, no cada quien su contexto como en la posmodernidad, cada quien su mundo, cada quien su vida. Sí, la teoría de la praxis es una filosofía que los posmodernos llamarían que es un metarrelato, solamente que es una propuesta, no es un metarrelato dogmático, obligatorio. Es una forma filosófica muy enraizada, muy construida a partir de una síntesis, pues de toda la filosofía que he podido trabajar, en particular la de Hegel, la de Gramsci, la de Marx, la de Nietzsche, la de Heráclito, como decía yo en la mañana, y muchas otras filosofías, de la de Sócrates, en este caso del banquete. Bueno, ahí ya se ve el concepto de amor de Platón particularmente, aunque Diótima al final del banquete dice otra cosa sobre las mujeres, pero el amor se piensa desde aquella época como el goce de lo agradable, del consumo, ¿no? Es decir, la parte más erótica es el banquete, mientras que el filos, que también es amor en griego antiguo, y el fanes, que también es como la amistad, son otras formas no eróticas del amor que parecen estar disociadas como todo lo que disociaron los griegos, ¿no?
esto de las normas morales y la prohibición del incesto, creo que no está en ninguna ley, ¿eh? Eso es una prohibición que se absorbe de la... No he conocido a nadie que esté preso o haya sido sancionado por cometer incesto. Hay una sanción moral, psicológica, pero no conozco a nadie que esté purgando una pena por haber cometido un incesto, no una violación, no un abuso sexual de un menor, sino pensemos en dos hermanos mayores de edad que se relacionan sexualmente y no van a la cárcel, pero claro, les rompe todos los esquemas psicológicos y se alteran muchísimo, ¿no? He tenido casos de hermanos que han tenido hijos y de padres e hija que han tenido un hijo, ¿no? Entonces, pero pues eso terminan rotos emocionalmente, pero están libres, nadie los sanciona. Entonces es muy interesante esa parte del complejo de Edipo en Freud, que lo veía él como de los niños y la teoría de la praxis lo ve como una configuración de una dinámica familiar social. Entonces, la teoría de la praxis se ha ido construyendo y fue creciendo a lo largo ya de 46 años, pero pues nunca, no pensé que iba a ser tan gigantesca como se ha hecho. Este, pero sí pensé desde el principio, bueno, cuando hice mi examen de maestría lo hice en el 91, estaba muy de moda el posmodernismo y uno de los sinodales tenía un poquito de tendencia posmoderna y me dijo, oiga, pero ¿cómo hace usted? 3 tomos eran la tesis de maestría, se llamaba Psicología y Praxis. ¿Cómo hace esto? Es como querer abarcarlo todo. Pues una visión filosófica le respondí y tenía yo ahí en el escritorio, en el examen de la maestría, tenía yo el texto de Kant de la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu de Hegel. Dije, pues es lo que nos enseñan estos señores, ¿no? A tratar de pensar el todo. No quiere decir que ya tengas la última palabra para decirlo, pero tú piensas, la filosofía es esta configuración del todo y por eso se habla del metarrelato. Pero ante los postmodernos, dice la teoría de la praxis, el no tener un metarrelato es un metarrelato. O sea, no hay forma de salirse, de decir no tengo una cosmovisión. Siempre hay una cosmovisión. El asunto es qué tan congruente o no congruente, qué tan consistente o no consistente, y cómo lo puedes dialogar con otros, con la apertura de que si hay otras perspectivas, sólidas, pues hay que integrarlas, ¿no? Y en cuanto a lo del inconsciente que comentabas, bueno, Lacan ahí tiene una variación del inconsciente en relación con Freud, y la teoría de la praxis estaría un poco más cerca de Lacan, aunque Lacan se centra en lenguaje, el inconsciente como lenguaje, como estructura, como organización, y ya la teoría de la praxis lo diría como organización semiótica más allá del lenguaje. Y por supuesto que hay automatismos, ¿no? Los automatismos de Aaron Beck, el pensamientos automáticos, reacciones automáticos, los posicionamientos o posicionamientos semióticos, ¿no? Si dices una palabra, te evoca otra y así por el estilo. En fin, pues te agradezco muchísimo, Horacio, todas estas preguntas y este evento de hoy, pues yo tampoco lo imaginaba que un día iba a haber una primera jornada sobre la teoría de la praxis. Apenas hace 3 meses lo conversamos un poco acá en la MAPSI. Si ya hicimos una sobre el enfoque cognitivo-conductual, pues ¿por qué no hacemos una sobre teoría de la praxis? Sí. Y bueno, hoy estamos aquí, ¿no? Que por cierto, sí, todavía, a pesar de que hay más apertura, todavía hay quienes piensan que solamente es válida la psicología basada en evidencias. Y yo les respondo, las evidencias engañan, dice en particular, eso lo demuestra Descartes en sus meditaciones. Y también hay que saber que las evidencias de unos no tienen ni son ni tienen que ser las evidencias de otros, pero todos los científicos tenemos evidencias, obviamente, no andamos elucubrando, especulando, tenemos evidencias. Gracias, Fabiola. Pues esas son las cosas que yo quería comentar, porque digo, es muy grande, pero en pocos minutos es lo que pude más o menos sintetizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Horacio, y le doy la bienvenida a la Pero maestra. nada Perdón. más hay que darle el agradecimiento debido a Horacio. Muchas gracias. Lo que me está diciendo Gisela es que ya se nos acabó el tiempo entre lo que tú dijiste y lo que yo dije. Se acabó el tiempo, pero podemos tomar un minuto antes de dar la siguiente charla para que haya algún otro comentario o pregunta, si es que la hay. Eh,
Sí, como les decía, muchas gracias, doctor Horacio. Hay un comentario de Fabiola Hernández que dice felicidades, estoy aprendiendo mucho. Y mm, Pues que haga un cierre Horacio, ¿no? Y pasamos con Aymara. Bienvenida, Bueno, Aymara. yo le agradezco entonces la invitación, al igual que el compañero que se acaba de expresar, yo este verano he aprendido mucho. Sí, porque dije que las teorías para mí son, sirven para pensar y la teoría de la praxis me ha hecho pensar todo este verano. Así que estoy muy conforme con eso porque he crecido, sin ninguna duda que he crecido, al pensar la teoría de la praxis con mis propias visiones, digamos, ¿no? Así que hasta pronto, muchas gracias y ha Gracias, sido Horacio. Un abrazo y un buen saludos a momento Sara. para pasar este febrero. Nos veremos pronto, amigos. Hasta pronto, sí. Hasta pronto, Horacio. Gracias. Chao, chao.